El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastar todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaba que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre le mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Hoy descubrimos la misericordia de Dios, que es importante en nuestra vida, porque si no la descubrimos,
no tendría sentido el hacer penitencia o el regresar a la casa del Padre, como lo vemos en el hijo pródigo. En la primera lectura, el profeta Miqueas hace una oración maravillosa. Esa oración habla de un Dios compasivo, que espera, que ama, un Dios que es empático, es decir, que sufre con el que sufre y que ríe con el que ríe. Un Dios que no aniquila, no mata, no destroza, sino que reconstruye. Y entonces dice al final la primera lectura del profeta Miqueas: volverás a compadecerte de nosotros una y otra vez. Es decir, Dios no se cansa, decía el Papa Francisco, no se cansa de perdonar. Volverá tu misericordia una y otra vez. Y por muchos que sean los pecados, tu misericordia es mayor. Por eso con el Salmo hemos repetido nosotros lo que dice el profeta en la primera lectura: tú eres compasivo y misericordioso. Una vez entendiendo esto, ahora nos damos cuenta claramente del Evangelio. El Evangelio se trata, muy escuchado por nosotros en muchas ocasiones, se trata de un padre que tiene dos hijos y que el menor, el que menos debería de haberlo hecho, pero que lo hace, pide la herencia y se va a malgastar todo lo que el padre le ha dado. Si uno busca en la Biblia este pasaje, la encuentra como el hijo pródigo, el hijo que regresa. Pero el Papa Francisco dice: este pasaje del Evangelio debería de llamarse más el Padre Misericordioso, porque el protagonista de esta historia es el Padre. Él es el que actúa, dando primero libertad. Ve, aquí está tu herencia, haz lo que quieras con la herencia. Y lo primero que Dios nos da en el amor es libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieres, porque tú eres el líder. Si tú decides amar a Dios, lo amas. Y si decides no amarlo, no lo amas. Dios no nos va a obligar a amarlo o a seguirlo. Es una opción personal. Soy yo quien decido, voy o me quedo. Por eso el Señor nos invita a descubrir ese misterio maravilloso del gran amor de Dios. El Padre, entonces, siendo el protagonista, nos hace descubrir un Dios compasivo, como dice el Salmo. Primero nos da libertad y libremente toma sus cosas y se va. Y así regresa cuando ya se siente necesitado. Segundo, acoge al que no debería de ser acogido. Acoge al hijo rebelde que se va de la casa. Es más, que se gasta la fortuna, que no aprecia el amor de Dios, que no valora lo grande que ha sido con Dios, lo grande que ha sido Dios con él. Y entonces no es digno del amor de Dios, mas sin embargo Dios le perdona. Lo ve arrepentido, lo ve contrito, Dios le perdona. Qué bueno. Y tercero, Dios interpela al segundo hermano y le hace saber
que Él también es parte de la casa de Dios, la casa paterna. ¿Ves? Diríamos que el protagonista de esta historia es el padre, más que los hijos. ¿Y qué nos quiere decir esta mañana las lecturas? Nos quiere decir que Dios está con la disponibilidad de perdonarnos. Dios está con todo el deseo de volvernos a amar, o de que nosotros nos sintamos amados por Él, porque Él siempre nos ama. Dios está abierto. Hace falta que tú tomes la decisión, que yo tome la decisión de buscar a Dios, y que así, tomando la decisión de buscar a Dios, pueda encontrarme con ese Dios bueno. Ánimo, ánimo, porque no sé si ya hiciste una muy buena confesión hasta esta fecha de la Cuaresma. No sé si ya hiciste un examen de conciencia cara a Dios. No sé si te atreves a acercarte a Dios. Dicen que un puente quemado es más difícil de restaurar porque está hecho pedazos. Así nos hace el pecado, pedazos. Y creemos que no vale la pena restaurar. Fíjense, hay personas que piensan, se lo digo porque lo conozco, porque lo sé, porque me lo han dicho. A mí me da mucha pena regresar a mi pequeña comunidad, Padre. Me da esa vergüenza, porque salí hablando hasta más de la pequeña comunidad. Y me gustaría regresar, pero me da vergüenza. A mí me da pena regresar a ellos. Claro, ¿qué te está diciendo Dios al oído? ¿Verdad? No hay perdón para ti. No hay compasión, hay búrgula. Y hoy las palabras de la lectura nos dicen lo contrario. No, Dios está esperándote. Dios te quiere de regreso. Hay mucha gente que le da pena regresar a misa, inclusive a misa, porque tiene años de no hacer, menos confesarse, cuando ya lleva más de 10 años sin confesarse. Porque el demonio, el mal, le mete en su cabeza, le mete en su oído, que no es digno de Dios. ¿Ves? ¿Qué nos deja la lectura? La lectura de hoy, Dios está con los brazos abiertos esperándonos. Ánimo, porque estamos todavía en este tiempo de Cuaresma. Pero no actuemos equivocadamente como algunos hermanos, ¿verdad? No, yo ya me voy a confesar cuando lleguen las penitenciales. Yo te aconsejo que en la penitencial te confieses. Primero porque hay mucha gente. O sea, tú que eres un buen católico, me refiero, ¿verdad? Segundo, porque ya los padres no confesaron a 10, confesaron a 70. Ya te imaginas cómo está corporalmente ese padre, fortalísimo. Ya te va a poner atención. Entonces es una buena confesión. En cualquier parroquia se confiesan jueves y domingo. Haz una buena confesión. Ayúdate a ti mismo a lavar tus pecados. Como el hijo pródigo que se he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Bueno, una buena confesión en donde yo me acuse. Yo diga a mí mismo, he pecado, he ofendido a Dios haciendo esto y esto. Y que la confesión sea la conversión.
Me he confesado para convertirme. Pidámosle pues al Señor esta mañana que las lecturas que nos ha propuesto la liturgia nos ayuden a avanzar en la Cuaresma, sobre todo a descubrir lo grande que es Dios, tan bueno, tan misericordioso y tan compasivo. No tengas miedo, que Dios no te va a acusar, Dios te va a perdonar. Que así sea.